Antes de nada, bienvenidos a un buen nuevo webinar de aquí de UTAD. El de hoy va sobre una de las formaciones que tenemos, que son una de las más demandadas y sobre todo de las que mayor éxito tiene a nivel profesional de los chavales que la estudian, que es el máster profesional de composición digital para VFX. Y bueno, pues nada mejor que para presentar el evento y a nuestro ponente, a Pablo Ibáñez, que al director del propio, vamos a decir, al director del propio máster, que es Adrián Puello y que es una persona más que conocida en el ámbito de los efectos digitales. Así que os lanzo la presentación que nos ha grabado, no ha podido estar con nosotros, pero nos ha grabado una presentación para dar pie a la charla. Así que nada, bienvenidos y lanzamos. Hola a todos, no me podré asistir a este webinar, así que bueno, me lo pregrabo un ratito antes. Soy Adrián Puello, director del Máster en Composición Digital de UTAD, y quería daros la introducción a esta sesión que os va a dar Pablo Ibáñez. Pablo es compositor de efectos visuales también, ha sido alumno de la segunda promoción del máster de UTAD y estamos terminando justo ahora mismo. Y su perfil es muy especial. El motivo es que se matriculó en el programa siendo ya compositor, ya tenía experiencia en la industria, ya tenía un nivel, ¿no?, de partida, y por tanto ha sido un orgullo enorme haberle visto progresar tanto, haberle podido aportar valor técnico y artístico a este curso, y incluso con un programa, como digo, que empezamos desde cero en todas las asignaturas. Sus compañeros no tenían experiencia previa, la mayoría de ellos, y por ese motivo yo creo que también su situación es, ¿no?, una forma de quizás reafirmar, ¿no?, que tenemos un programa de estudios técnicamente muy potente en relación al año que dura y desde donde partimos. Y bueno, estoy seguro que podrá resolver todas vuestras preguntas. Ya os digo, Pablo es un máquina y realmente que haya cursado este programa es una muestra, ¿no?, de sus ganas de mejorar constantemente en lo profesional. Ha sido un año intenso. De verdad creo que todas estas ganas que está invirtiendo las está viendo recompensadas de lejos, porque está ganando nivel día a día. Y nada, espero que disfrutéis mucho el webinar, que Pablo os pueda inspirar también, y si se graba pues me lo veré en cuanto se pueda. Que vaya bien. Bueno, Pablo, pues todo tuyo. Genial, muchas gracias. Pues muchas gracias, Adri, por las palabras y tal que me has dicho. La verdad que no lo había escuchado y lo agradezco. Yo, para todos los que no me conozcan, soy Pablo Ibáñez, soy compositor digital en Entropy Studios, que estoy viviendo en Zaragoza, soy de Zaragoza. Tengo 21 años y empecé en la Universidad de UTAD hace un año más o menos, y estamos a punto de acabarla ahora. Yo soy compositor digital en Entropy cuando empecé, desde hace 2 años o así. Y nada, os voy a contar un poco en esta webinar charla, un poco mi experiencia trabajando en un estudio, mi experiencia estudiando en la universidad y mi experiencia estos años, un poco lo que he visto, lo que me gustaría haber sabido antes de empezar. Y también os enseñaré mi reel, que no he publicado alguna en ninguna red social ni nada, pero un poco para que veáis el trabajo de este año y algo entre Entropy y la universidad. Nada, muchas gracias a todos por haber asistido, que ya estoy viendo que estáis algunos en el chat. Tanto José Luis, Salif Pacá, Leticia, Leonardo Mama, ya he visto que hay un montón de personas, así que muchas gracias a todos. Y nada, bueno, para explicar un poco quién soy, yo empecé en el mundo de los efectos visuales, un poco el de los efectos y tal, cuando era muy, muy pequeño, porque ya me iba gustando el mundo de la edición, los efectos especiales, un poco todo este mundillo de audiovisuales desde que tenía prácticamente 10 años. Empecé editando vídeos, haciendo como pequeñas cosas en After, y fue un poco a poco pues que imagino como muchos de vosotros, viendo tutoriales, básicamente. O sea, me metía en internet, investigaba muchísimo, foros, iba mejorando un poco a poco, pero de forma autodidacta, básicamente. Y nada, con los años lo que más usé para componer es After Effects, que me imagino que muchos sabréis que es un programa que se usa de Adobe muchas veces para componer, para motion graphics, para muchos tipos de cosas así. Y yo, cuando acabé el bachillerato, que es aquí el último año en el que estudias ya y acabas con 18 años, quería estudiar algo de efectos especiales. El problema es que no había, o yo no encontraba algo que se aconsejara a lo que a mí me gustaba, porque los estudios de efectos especiales, ya veréis muchas veces cuando habéis investigado, que llevan pocos años. O sea, muchos de los compositores, gente de 3D, Matchmove, mucha gente que trabaja en este mundillo ha aprendido a base de entrar en un estudio, que le enseñen, de probar distintas cosas e ir mejorando. Entonces yo acabé de estudiar el bachillerato, y lo único que había en mi ciudad, que es Zaragoza, es estudiar un grado superior de realización y edición de vídeo, que también me gustaba mucho la edición de vídeo. Estudié eso, y cuando estaba estudiando eso yo quería seguir haciendo algo de postproducción.
La UTAD no había salido este máster aún, no encontraba nada y lo que hice es estudiar un máster que había pequeño en mi centro por las noches de Nuke. Básicamente era un máster de efectos especiales y aprendí Nuke, Maya, Substance Designer y Substance Painter, que son algunos de los programas que muchos no sonarán, pero son de los que se usan en la industria. Yo empecé, mientras iba por las mañanas al grado superior a estudiar eso, iba por las tardes online, todo online, a hacer el máster básicamente de efectos especiales. Y la verdad es que me asentó mucho las bases un poco de quitarme esa mega de saber un poco cómo se hacía, porque al final cuando haces After o haces Premiere o haces cualquier programa que usa muchísima gente a nivel YouTube, Vimeo o cualquier tipo de plataformas o así, no sabes cómo cómo trabajan las grandes empresas, que es lo que me pasaba a mí, que yo quería acabar haciendo cine y no sabía cómo conseguir los conocimientos para estudiar así, para hacer cine, pero de postproducción. Y por primera vez apareció el programa que muchos conoceréis si os apuntáis al máster de la universidad o habéis investigado, que se llama Nuke, y aprendí a cómo trabajar en Nuke porque venía de After pues a nivel nodal, que es con nodos, con distintas formas de trabajo y tal. Y es muy interesante porque, porque es una forma diferente de trabajar, la verdad. Y para mí fue muy bueno porque aprendí un poquito de 3D, un poquito de hacer texturas, un poquito de Nuke y todo ello. Y cuando acabé todo eso, me hice una pequeña reel, que es la que tengo en mi web ahora mismo, que es la antigua que hice con 18 años, en el que entré a un estudio, porque la presenté en Entropy Studios, que es un estudio aquí de Zaragoza que es muy pequeñito, muy bueno, tiene otra sede en Madrid, en el que hacemos cosas como Las Chicas del Cable, Altamar, hemos hecho Jaguar, que acaba de salir hace poco, 30 monedas también se ha hecho, y presenté mi reel y me cogieron. Empecé con 18 años en Entropy, llevo ya 2, ahora tengo 21, y nada, la verdad es que la experiencia ha sido increíble. Mi visión diferente un poco a lo que os van a enseñar o lo que diría yo que puedo aportar a otra persona y por lo que Adri me alentó a hacer esta masterclass es que yo ya venía de aprender un poco de New, de aprender un poco de Maya, de aprender algunos programas y ya empecé a trabajar en un estudio. Lo que pasa cuando trabajas en un estudio por primera vez, todo el mundo se preguntará cómo haces un plano y cómo acaba en Netflix o cómo acaba en HBO o cómo acaba en el cine. Pues aprendí todo eso, es a la gente trabajar en planos que acaban en ese tipo de cosas y por mucho que hayas estudiado, lo que pasa es que pues lo mismo que cuando aprendes un tutorial o algo de internet, hasta que no lo haces tú no lo pones en realidad y no sabes los problemas que te convienen. Entonces, cuando empecé a componer en un estudio, pues me vinieron mil problemas, pero lo que yo quiero es también dejar muy claro es que en los estudios, por mi experiencia, intentan ayudar a todo el mundo. O sea, yo aprendí, preguntaba muchísimo, muchísimo, de todo lo que podía preguntaba, creo que es una cosa muy buena. Preguntar en los efectos especiales cualquier cosa que hagas, porque la gente es muy de ayudar, todo el mundo somos un equipo, no es un trabajo individual, es un equipo, hay que sacar tal serie o tal película y hay que sacarla entre todos. Entonces, cuando empiezas en el mundillo, aprendes un montón de ello porque te enseñan muchísimas cosas y aprendes y preguntas. El problema, y por lo que me apunté a la universidad, voy a ver si sigo online, si sigo online. El problema es que, por lo que me apunté a la universidad, es que yo, conforme aprendía en un estudio, que es una visión diferente a los demás, yo me di cuenta de que había muchas dudas que no se me podían resolver. Es decir, yo preguntaba muchas veces a los compositores o gente de mi estudio que estaban trabajando, sin molestar obviamente, muchas preguntas de composición técnica o por qué ocurre una cosa o por qué es esta cosa o por qué hacemos este tipo de estructura para formar determinado efecto. Sobre todo son cosas teóricas de cómo funciona la luz, cómo funciona el color. Son cosas que muchas veces muchos compositores, como digo, mucha gente de VFX no ha estudiado. Al final, muchos de mis compañeros se metieron en estudio hace años cuando hay muchos que ni siquiera no existía, existían otros programas y aprendieron a base de hacer, de hacer y de hacer. Entonces hay mucha teoría que no saben, o sea, lo saben a base de práctica, de ojo, de mucho ojo y saber hacerlo, pero esas dudas yo las tenía por dentro y fue por las que intenté seguir mejorando en composición. Y es una visión diferente un poco porque cuando yo entré en el máster y por lo que me apunté, y a diferencia de otros, porque hay muchísimos másters, y yo sé que muchos de vosotros habréis mirado todas las opciones, habréis investigado miles de estudios para estudiar composición, pero yo me decanté por este, por si alguno se lo pregunta, por Adrián sobre todo. Yo conocí a Adrián Puello, que es el chico que habéis visto al principio, porque es muy conocido en la industria, hace muchos nodos que todos utilizamos.
o muchísimos, como dice José Luis, que después responde a las preguntas tranquilamente. Todas las que tengáis, ya he dicho que me podéis preguntar lo que queráis. Cualquier duda, aunque sea una tontería, es útil porque hay que resolverlas, para eso estamos. Yo tenía muchas dudas cuando empecé y las resolví a base de preguntar, preguntar y muchas veces arriesgarme hasta descubrirlo. Así que, bueno, yo estoy para eso. Lo que decía, yo me apunté por Adrián porque es un genio en esto. Muchos compositores lo conocen por sus nodos, por su forma de trabajar. Sabía que era una persona muy técnica. Hay mucha gente que es muy creativa en esto. Ya habéis visto miles de pelis y miles de series. Y en este mundillo hay mucha gente que es muy creativa, que es como, para ellos es como pintar una obra, un cuadro, ¿no? Hacer la composición. Y hay gente que sabe muy técnicamente cómo funcionan las cosas dentro de la composición. Entonces, lo bueno es tener un poco de ambas para poder ser el mejor compositor posible. Entonces yo me metí porque quería aprender las cosas técnicamente, cómo funcionaban, básicamente. Me metí con Adrián Puello a estudiar y la verdad que para mí ha sido un cambio enorme. Antes de continuar, porque veáis todo mi trabajo y un poco poneros en contexto, me gustaría enseñaros un poco mi reel, para antes de seguir hablando de todo ello, de mi trabajo estos 2 años. No la he estrenado en ningún lado, porque estoy acabando mi página web, que bueno, muchos a lo mejor si habéis metido en mi perfil de LinkedIn o me habéis investigado, es lo primero que aparece. Y es una página que creé hace 2 años o así, cuando me presenté a Entropy para trabajar, y están todos mis trabajos antiguos, porque yo antes de todo esto, como decía, era editor, hacía muchos trabajos para mucha gente, hacía también pequeños vídeos para mi canal de YouTube, e intentaba mejorar como podía, a base de hacer trabajos para otra gente y vídeos personales. Pero ahora estos 2 años sí que he ido estudiando y haciendo trabajos en el estudio y he conseguido hacer una reel totalmente de composición, que es la que voy a presentar ahora. Dentro de unos meses la subiré a mi perfil de LinkedIn, también a mi página web, y la podrá ver todo el mundo tranquilamente, pero bueno, os enseño un poco en inédito para que podáis ver también un poco el reflejo de estos 2 años trabajando y estudiando, que es una cosa muy buena para mí, no siempre se puede, pero es muy buena, que también es otro tema de los que hablaremos, que sí se puede trabajar y estudiar en este máster a la vez, porque muchos de mis compañeros trabajaban en otros trabajos y lo han conseguido sacar. Entonces, bueno, os voy a enseñar la reel ahora para que veáis este trabajo que ha sido estos año y pico, que la hemos presentado, bueno, la he presentado hace poco a Adri. Así que bueno, voy a compartir pantalla, a ver si me deja, aquí, y creo que está. Ya está. Me hubiera gustado mandaros el link para poder verlo todos en alta, porque sé que cuando mandas las cosas por internet y por Zoom hay un poco de diferencia y se ven un poco parados, la verdad. Pero bueno, ese ha sido mi reel de este año y medio. Muchas gracias a todos, chicos, chicos y chicas. Y nada, pues que es lo que no he podido estrenar y por eso no está en ninguna, ni en mi página web, ni en LinkedIn, ni nada. Que me imagino que habrá gente que se ha preguntado quién soy yo y habrá visto mis cosas antiguas y no habrán visto ni nada de lo de Entropy ni todo lo que he trabajado este año y medio. Bueno, sigo un poco por la rama que decía. Todo esto de haber trabajado y estudiado a la vez tiene muchas cosas buenas y por eso lo quiero dejar muy claro, que haces muchos planos, como veis, para el estudio y haces cosas que
se estrenan en muchas series, pero cuando empiezas y eres junior, que son los 3 niveles que hay en la composición, hay juniors, mid y seniors, que va un poco por años y también por experiencia. No siempre una persona porque lleve muchos años tiene que ser senior y una persona que lleve pocos tiene que ser junior. Hay gente que es muy buena en esto. Dos compañeros del año pasado, bueno, muchos de los compañeros del año pasado eran muy buenos. Aitor y Nacho, que a lo mejor habéis visto algunas de sus reels, son 2 chicos que eran muy buenos y yo fui los que les pregunté en su momento, como vosotros hacéis a mí, si debía estudiar esto, si no. Y nada, pues cuando ocurrió todo esto y cuando me metí fue gracias a ellos, porque les pregunté si esto me servía a mí, siendo que ellos dos no habían trabajado nunca en un estudio, pero me lo recomendaron muchísimo y así os lo recomiendo ya a vosotros. Yo al haber estudiado otras formaciones, como os decía, haber estudiado Nuke y Maya en otras formaciones, la diferencia para mí que tiene haber estudiado y trabajado a la vez, sobre todo en la OTAD, es que hay otros cursos que yo he visto y yo he mirado y he investigado. El problema que tenían, o por lo menos para mí la diferencia que tiene haber estudiado con Adri, que hay primero de todo muy buena gente formando. Es decir, Adrián, Ernest, que son compositores, Borrego, que es de 3D, Sergio Pastor, que es de Mate Painting. Aprendes muchísimas cosas. Como os decía, para mí es muy importante aprender Maya, Photoshop, todo lo que puedas aprender va a aportarte. O sea, incluso si aprendes un programa como Python, que es para hacer programación para Nuke, y para muchísimas otras cosas, pero me parece que todo aporta. Eso es lo primero de todo. Los profesores que son muy buenos en lo que hacen y trabajan todos de lo que hacemos. O sea, Borrego trabaja en su estudio, Adrián trabaja en su estudio y nos intentamos organizar para poder ir a clase y ver las clases, pero todos trabajando de ello. Entonces, siempre están en constante cambio y mejora. Eso es lo primero de todo. Segundo de todo, que como habéis visto, mis planos o los planos que habéis visto en la reel no son iguales que los del año pasado, ni serán los mismos que los de vuestro año. Es decir, cada año nosotros vamos a grabar cosas, nos llevamos una cámara muy cara que aquí a la universidad y vamos a grabar, grabamos mogollón de cosas con amigos de Adri, con cosas que consigue la universidad y podemos después plantear qué queremos en nuestra reel y cómo representarlo. También hay muchos de los compositores de este año que se han grabado cosas ellos con su cámara y lo han usado. Para mí es muy importante que cada año se hagan cosas diferentes porque si no, hay muchas veces muchos cursos que yo me he dado cuenta que ves la reel de un chico o de una chica y es lo mismo cada año. Es decir, han hecho el mismo plano todo el rato, sin parar. O sea, cada curso que se empieza hace los mismos planos y el siguiente curso hace los mismos planos. Que es verdad que una persona aprenderá cómo hacer ese plano, pero es que en la composición lo bueno que tiene, que bueno, para quien no lo sepa, es la parte final de todos los VFX, porque pasa por todas las partes que compone, tanto por producción, que obviamente es el núcleo de todo, pero pasa por 3D, por shading, por lighting, por animación, todo llega al final a la composición, que es lo que monta el plano final y lo pone todo para que parezca lo más real posible. Pues lo bueno que tiene esto es que si haces tus planos y cada año haces planos diferentes, para mí es muy importante porque no haces todo el rato lo mismo, es decir, no aprendes a hacer un plano, lo que aprendes es a componer, que son cosas diferentes, porque en un estudio los planos son muy variados, o sea, no tiene nada que ver una serie con otra, ni lo que te dan al principio ni lo que te dan al final, ni lo que vas cambiando, entonces los planos son variantes y lo que aprendes es a saber de la composición, que para mí es lo que más aprendí en la universidad. Como decía, yo tenía algunas dudas muy importantes en la uni, en el trabajo, que era, ¿por qué si quiero hacer una cosa? Por ejemplo, si quiero hacer una deformación o si quiero hacer que la luz interactúe de una manera, o por qué funciona el color aquí, por qué hacemos estos parámetros. No lo entiendo, o sea, no sé por qué hacemos esto. A veces es un poco como que estás en el estudio y aprendes cosas de cómo se hacen de ver a otros compositores, pero no entiendes el por qué lo haces o es para ti como un tutorial. Y para mí no tiene que ser como un tutorial porque para hacer y mejorar en la composición tienes que entenderla para poder coger un cachito de un lado, otro cachito de otro y poder acabar haciendo a lo mejor un efecto que te han pedido que no sabes cómo hacerlo, pero pensando en cómo hacías una cosa y cómo hacías la otra, lo consigues sacar. Entonces, para mí eso con Adrián se consigue muchísimo porque es una persona muy técnica, te enseña muchas cosas de cómo funciona la realidad, de cómo funciona lo que hacemos, de cómo hacer determinadas técnicas que él ha conocido, porque Adrián ha viajado por todo el planeta, ha estado en Canadá, ha estado en Londres, ha estado en Nueva Zelanda, ha estado en muchísimos estudios, y todo lo que a ti te costaría, es así, todo lo que a ti te costaría viajar por el mundo, Adri te lo aporta en este año. Y para mí es muy bueno, también es muy duro, porque trabajar y estudiar, como digo, bueno, o estudiar solo el máster, con que lo estudies es duro porque tienes que estar en constante activo, porque tienes que ver cómo hacer las cosas, practicar mucho para que no quedarte atrás, es algo que tienes que estar haciendo. Eso es una parte buena o una parte mala para algunos, pero es verdad que tienes que practicar. No es un curso en el que te apuntas. Yo, por ejemplo, cuando estudié el primer máster, es un curso que te apuntas, ves las clases y ya está. Tienes que estar ahí
viendo las clases, entendiendo a Adri, preguntándole mucho. Yo, por ejemplo, lo hice en modalidad online, hay mucha gente que lo hizo presencial, y para mí es muy importante, que yo sé que hay mucha gente de muchísimos países que a lo mejor lo quiere hacer. El año pasado fue un chico de Perú, creo que es, que hizo el máster, y yo, por ejemplo, lo he hecho desde Zaragoza a Madrid, aunque sí que es verdad que he intentado ir a Madrid siempre que he podido, pues el estudio me ha dejado para las extraordinarias de que íbamos al estudio, que hacíamos alguna grabación o que hacíamos algo especial. Pero yo, por ejemplo, mi experiencia ha sido online. Mi pregunta de si es mejor online o presencial, para mí, si puedes y lo consigues hacer, siempre es mejor presencial, porque al final lo que es presencial, hablas con compañeros, te haces amigos, después van a ser trabajadores y trabajadoras que van a trabajar contigo en la industria, vas a poder conocer a los profesores y te van a aportar muchas cosas. Eso es lo más bueno que tiene, y que después los medios de la universidad son geniales. Yo, por ejemplo, no podía porque trabajaba en el estudio y no quería dejar mi trabajo de compositor, solo quería ir mejorando, pero sin dejar mi trabajo. Entonces, mi experiencia online ha sido diferente, ha sido todo con llamada, con cámara y tal, pero al principio era muy diferente porque nos teníamos que poner al día de cómo hacerlo, pero conforme ha avanzado el curso, no ha habido ningún problema, no ha habido ninguna diferencia notable de haberlo hecho presencial que online. Si eres una persona que pregunta y consulta y no te da vergüenza, va a ser lo mismo, porque al final son preguntas-respuestas, Adri está atento, Ernesto está atento o Borrego está atento y te responde. Entonces, eso no hay problema, no hay ninguna diferencia entre hacerlo uno más que el contacto con los demás. Eh, por otro lado, lo que también quiero comunicar es que no solo es para gente que sabe mucho, o sea, este curso puedes no tener ni idea de composición y aprendes muchísimo. Pongo como ejemplo muchos de mis compañeros que han estudiado conmigo, casi ninguno tenía conocimiento, bueno, ninguno tenía conocimientos de mí, pero hay gente que sabía algún conocimiento de alguna cosa, de haber tocado After o haber tocado Python o haber tocado algún programa de edición, Avid Media Composer o algún programa que pudiera acercarte a tener manejo con las aplicaciones, por decirlo así. Es verdad que no sabes New, pero te ayuda en muchas cosas. Entonces, mis compañeros, por ejemplo, muchos de ellos, bueno, todos mis compañeros han mejorado muchísimo. Todos han acabado, tienen una reel muy buena para presentar, mucha mejor reel que la que tenía yo cuando presenté a Entropy, o sea, muchísimo mejor, han aprendido muchísimo, incluso tienen conocimientos que serían muy complicados tenerlos a no ser que estuvieras un año y medio en un estudio, de verdad lo digo. Yo, por ejemplo, para mí estar un año estudiando y trabajando con Adri, con Ernest, con Sergio, aprendiendo tantas técnicas y a la vez estar trabajando, que los compañeros aprendes un montón. Al final, por mucho que tengas cosas técnicas en la cabeza y aprendas y leas y leas y leas, lo importante es ponerlo en práctica, ya sea en clase o en el trabajo. Yo por lo menos tenía la suerte de poner todo lo que aprendía, ponerlo en práctica en el trabajo, y para mí un año de máster y trabajar ha sido como 3 años estar en un estudio, porque muchas de las cosas que no sabía las he aprendido en clase y lo que no aprendía en clase lo aprendía en el estudio. Entonces ha sido una mezcla de las dos. Pero lo bueno que tienes es que si no sabes nada, aprendes muchísimas más cosas en poquísimo tiempo. Entonces, cuando llegas a un estudio, que a mis compañeros llegarán a trabajar a algún lugar, van a ir con una experiencia que yo no tenía ni al principio, porque saben muchísimas cosas que hay gente que no las da por hecha que las sabes como junior. Porque para muchos de vosotros que no sabréis qué te piden como junior, son cosas muy básicas, o sea, poder borrar, hacer rotos de cuerpo, hacer borrados, hacer tracks de cosas para poder ponerlas en algunos objetos. O sea, cosas muy fáciles que puedas aprender y puedas hacer, y que no te resulten complicadas, por decirlo así. Entonces, tampoco, se lo diría a mis compañeros, no hay que tener ningún miedo para entrar en un estudio. Tú te presentas lo que sabes hacer, nunca te van a poner más de lo que no sabes hacer, siempre vas a aprender y te van a ayudar a mejorar, no van a ponerte esto para intentar fastidiar para que no lo saques. Eso no lo hacen. Intentan que poco a poco vayas mejorando con el estudio porque es bueno para ellos, porque intentarán hacer un mejor compositor. Entonces, mis compañeros tienen muchísimos conocimientos de cosas muy técnicas, como hacer CGI perfecto, cómo hacer matte painting, cómo componer bien algo de puntos de negro, de la luz, muchísimas cosas técnicas de la composición, que hay muchos compositores que les costaría años aprenderlo, incluso que dan por hecho que saben lo que es, pero no saben explicarlo, que eso pasa mucho en este mundillo. Entonces, bueno, también al final de la charla me gustaría daros algunos links que yo me servirían útiles cuando empecé, de gente de composición, gente que me gusta y gente que puede aportar mucho. Son todos en inglés, es lo malo, o sea, si hay gente que no sabe inglés, casi todos bueno, ya habéis visto que Adri es un crack y es de aquí de España, hay muchísimos cracks aquí de España, pero mucha gente de la que se hace como educación online, y da tutoriales y másters y cosas así, el que puedas aprenderte vídeos, como cuando ves en muchísimos tutoriales de After Effects, suelen ser ingleses. Y la verdad es que hay muy, 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 muy buenos. Hay gente muy buena en este mundillo, hay gente que es increíble. Bueno, ya lo podemos ver con las películas que vemos hoy en día, que
prácticamente el 80% es composición y efectos visuales, me refiero, que es que hay muchísimos VFX, antes no había ni la mitad que hay ahora, y eso es muy bueno también para nosotros, que si, se lo decía José Luis antes hablando, ¿cuál es el mejor momento para entrar a los efectos visuales? Os lo puedo asegurar que es ahora. O sea, no hay un trabajo que esté más al día que ahora. Netflix, HBO, Amazon Prime, el cine, Movistar, cualquier tipo de serie, están haciendo, necesitan compositores. Ahora mismo los estudios están que necesitan gente y no saben dónde encontrarla. Yo, bueno, imagino que todos tenéis LinkedIn y ya veis que todo el día salen ofertas de trabajo y muchísima gente necesita curro, ya sea de junior, de senior, de mid. Entonces, es un trabajo que está ahora mismo en la flor de la vida porque necesitan trabajadores, porque hay muchísimas producciones y todas necesitan trabajadores de VFX. Que muchas veces nos creemos que Marvel o Star Wars o Transformers son las únicas que llevan VFX y para nada. Una serie como Velvet o una serie en la que sea de época o una serie en la que tengan que borrar determinada cosa, también hay VFX en todo. O sea, incluso una arruga de una actriz o borrar los puntos de track a un personaje o que a alguien se le quede congelada la respiración. Hay cosas tontas que pensamos que no se hacen, pero se hacen. Entonces siempre hay trabajo de esto. Es una cosa que es muy buena en nuestro mundillo que va a ver más trabajo. Entonces es buen momento para trabajar de esto. También quería dejar claro, hablando de la composición y un poco de todo y el máster, que, que se puede trabajar. O sea, mi compañero de estudio, tengo un compañero que se llama Rodri, y tiene 2 hijos, es mucho más mayor que yo, tendrá como 40 años o así, y ha hecho el máster, ha hecho unos planos increíbles, tiene una red muy buena. Dentro de poco imagino que acabará el curso como yo. Estamos a punto de estrenar el TFM, que es el trabajo de fin de máster que se hace, y ha conseguido sacar el máster y trabajar a la vez, con lo que no hay problema. O sea, es verdad que hay que echarse sus horas y hay que ver cómo organizarse. Yo hay muchas semanas que dormía muy poco porque tenía que trabajar y estudiar, pero quitando eso de un lado, si te apasiona y te gusta, es muy bueno. O sea, al final nada será gratis, por decirlo así, hay que currárselo, pero por lo demás se puede sacar y se saca. Eso no os preocupéis que se saca y lo que sacas es bueno, no sacas algo que dices, me pego un año para esto. No os preocupéis que lo conseguiréis y la composición tiene muchos niveles. Aunque llegues a uno, en 5 años, en un estudio con lo que has sabido y los conocimientos, llegarás a 6 niveles más. Entonces, por eso no hay problema. Por otro lado, ya que estoy hablando un poco de educación, un poco de lo que aprendí yo cuando empecé, porque imagino que muchos también investigaréis programas para estudiar o formas de formarse desde tu propia casa sin apuntarte a un máster o de otra manera, como yo hacía cuando empecé con After Effects, cuando tenía 14, 15 años, 16, y miraba ahí tutoriales y tutoriales para aprender y practicar. Os voy a pasar algunos links y os los voy a enseñar para que veáis y a lo mejor os interesa, que son, a ver si me deja, ahora sí tiene que estar viendo mi pantalla, son estos. Bueno, esta es mi web, quien no la conozca, aquí estaba mi reel antigua de generalista y de compositor, de cuando empecé, antes de empezar en Entropy y cualquier cosa, y aquí está un poco todo mi trabajo de que hacía cuando editaba. Tengo algún trabajo pues de cuando estudié el primer máster, un poco de cosas mías personales que hacía para marcas, de un premio que gané en una competición de filosofía y cosas así. También mi canal de YouTube, que hacía muchos vídeos de viajes y los editaba metiéndole algún efecto especial, por decirlo así. Y bueno, otras partes de cuando aprendí. Los links que os quería pasar, aquí es donde pondré yo la reel nueva, pero los links que os quería pasar eran un poco estos como 4 o 5 que tengo, a ver si me deja, no sé si me deja aquí, sí. Estos 4 o 5 que son de estos chicos, tanto Hugo Des, que es un crack en esto, que es un chico que tiene también canal de Twitch, lleva muchos años en esto, un compositor muy bueno y tiene muchísimos vídeos tanto para empezar, cosas muy básicas, aparte que tiene un curso para empezar, pero para poder empezar a ver algún vídeo de cómo es Nuke, cómo es por dentro, por si te quieres quitar la miguilla antes de poder entrar en un curso, como cursos más avanzados. Por ejemplo, Compositing Academy es uno que me gusta bien mucho, hay cosas más técnicas, más complicadas, pero, por ejemplo, estos son más complicados, pero pueden instruirte para aquí y para el futuro. También este de los VFX, que no lleva mucho tiempo, también es muy interesante, hacen cosas muy guays. Por ejemplo, aquí tienen un plano que parece un poco el Señor de los Anillos y lo explican cómo lo hacen y te lo desmiembran por dentro, que es lo que yo, cuando empecé como compositor, es lo que más quería ver por dentro cómo se hacen las cosas. También este chico, que es alemán, que es encima amigo de Adri, es un tío muy técnico, muy bueno en lo suyo. Y nada, cuando si quieres aprender algo más técnico también sirve mucho. Y, como no, Tony Lyons, que es un genio también de composición y también tiene cosas muy básicas para empezar a aprender, de cómo sacar un croma, cómo hacer
cosas que al principio dices, uff, no sé ni por dónde tirar. Pues la verdad que ver muchas de las cosas de estos compositores ayuda bastante. Os paso todos los links por el chat, a ver si me deja. Chat, aquí. Vale, os paso eh, este de Hugo, y si os sirve, pues la verdad que me regala mogollón porque a mí me ha servido mucho, sobre todo cuando empecé en este mundillo. Porque siempre que volví a casa, antes de empezar a estudiar en la uni, me miraba muchos de los vídeos de estos chicos. Bueno, ya sigo yo en grande. Nada, aparte de eso, lo que también os quería hablar un poco, que me parecía bastante interesante, de mi visión un poco de cómo veo yo la industria y hacia dónde vamos. Creo que es muy importante tener claro qué quieres hacer. Es decir, yo, por ejemplo, creo que hay muchísima composición en España. Hay muchísimos estudios muy buenos. El Entropic en el que estoy yo, el Ranchito, Do, muchísimos que no conozco todos, pero Orca Studios, que todos sabemos de Adri, que es su estudio en el que está ahora. Hay muchísimos estudios muy buenos en el que se puede trabajar en España. O sea que no os preocupéis si no queréis ir fuera, os queréis quedar en España. Hay estudios aquí que se puede trabajar de esto sin ningún problema. Entonces, eso por un lado, y por otro también es una cosa en la que tienes que pensar si te quieres ir fuera, porque donde se hacen las pelis más increíbles o donde haces ahí Doctor Strange o Marvel, son estudios normalmente ingleses o de Canadá o de Weta, que está en Nueva Zelanda. Entonces, eso también es una cosa que tú vas viendo conforme avanzas, es una cosa que también tiene muy bueno este mundillo, la composición, que es que te renuevas, nunca estás en un mismo sitio, siempre vas pensando qué vas a hacer. Yo ahora, por ejemplo, no había estrenado nada de lo mío, os lo he enseñado ahora y lo pondré y pues será una nueva etapa para mí. Cada uno, y Adri, aunque lleva muchísimo en esto, también tendrá nuevas etapas en su vida que irá renovando. Entonces es muy bueno que te puedes plantear si ahora quieres estar aquí, si te quieres ir a Londres unos meses, si quieres irte a Canadá, siempre que tengas la oportunidad. Porque es muy bueno porque puedes cambiar de aires, también mejora tu trabajo y es muy bueno en esto. Eso es una cosa que quería dejar muy clara, que si te quieres quedar en España y no quieres salir fuera de aquí, también puedes, no es un impedimento, no es una cosa que no te vayan a decir que no. Por otro lado, también dejar claro que aunque no estudiéis nada y entréis en un estudio desde cero, lo que decía que te van a ayudar desde siempre. O sea, aunque intenta aprender algo de cómo tratar a coger si tiene una pequeña red de Nuke, pero que no os preocupéis, que o sea, siempre yo lo he dicho, los estudios, bueno, al menos la gente con la que me relaciono yo es bastante buena y te intenta ayudar a mejorar y poco a poco te dan planos más complicados. Pero la verdad que tener una formación como la de la OTAD, no lo digo porque me han dicho nada, sino porque lo he vivido en mis propias carnes, es muy bueno porque aprendes de expertos del medio, de gente técnica que sabe de verdad. Tanto Adri, que es un crack, como Ernest. Ernest es un chico que está ahora en Trickster, que es una empresa alemana, que han hecho la última de Shang-Chi, no sé si la habéis visto, la de Marvel, han trabajado en ella, hacen muchísimas películas, son gente muy buena, son gente que trabaja en esto y que de verdad entiende mucho de cómo funciona la composición y eso es muy bueno, porque como cada año intentamos hacer cosas nuevas, yo por ejemplo este año mi plano del caballo o mi plano de las setas, eh, no tiene nada que ver con los planos que nos hicieron los chicos del año pasado. Entonces, es muy bueno porque cada uno, depende del nivel que tenga, puede hacer un plano de una determinada forma u otro de determinada forma. Es decir, uno puede hacer un borrado complicado y otro puede hacer un mate painting más complicado, pero que al final los límites te los pones tú, lo que tengas la capacidad para aprender. Nadie en la uni te va a decir, tienes que entregar esto y si no entregas esto, te suspendes el máster. Intentan, en la medida de lo posible, que aprendas. Sobre todo lo importante aquí es aprender, porque al final cuando trabajas estarás todo el día haciendo cosas en práctica y no pensarás lo que haces. Y eso es malo, porque al final, si solo haces lo mismo todo el rato y no intentas renovarte, salir de tu zona de confort, cuando te pregunte alguien una cosa o intentes hacer una cosa diferente, no sabrás por dónde tirar. Entonces, para mí, por eso me dio un gran cambio y por eso decidí estudiar, porque quería dar ese plus a mi carrera un poco, de saber las cosas que hago, básicamente. Y nada, eso también lo quería comentar y dejarlo muy claro. También quería decir que en el mundillo este, ahora responder algunas de las preguntas, es muy importante la imagen que das. Es decir, todo lo que puedas aporta. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, me he hecho la web, pero si eres una persona que hace fotografía y te gusta la fotografía y puedes tener un diseño de Instagram en el que subas tus cosas personales de VFX, aporta también. O sea, no es una cosa que se vaya... si eres compositor solo sabes hacer una cosa. Muchas veces, como os digo, que aquí aprendes en la universidad, lo bueno es que aprendes muchos programas diferentes, no solo aprendes Nuke, aprendes Photoshop para hacer mate painting, que eso hay muchos compositores que les da hasta miedo, ¿no? Entrar en tu programa, pero es muy bueno porque ya
Si tú quieres que hacer algo personal, ya sabes otro programa para poder hacerlo. O sabes Maya, sabes 3D, o Blender, puedes aprender y eso te aporta al mundillo. Al final, un compositor es como una navaja suiza. Cuantas más cosas sepa, más podrá hacer que su plano final quede mejor. Porque nosotros cogemos muchos departamentos y mezclamos un plano final. Pero como habéis visto, yo, por ejemplo, en mi plano tenía 3D, tenía cosas que si no hubiera sabido cómo integrarlo bien desde Maya o cómo hacer un Matepit bien integrado desde Photoshop, no podría haber hecho ese plano. Y para mí es muy bueno que eso te lo aprendes en la universidad, cosa que en el trabajo no vas a aprender, a no ser que lo hagas por tu cuenta, que para mí es más difícil porque no siempre encuentras cursos o yo no encontraba para aprender. Eh, Nada, también después de las webs de interés y esto, me gustaría también decir que, como decía, todo lo que puedas saber aporta y que la gente que tiene conocimiento en esto, que a lo mejor alguien, yo por ejemplo, cuando entraba, mis supervisores, la gente de mi alrededor, me decía que para qué iba a estudiar si estaba trabajando, que en 2 años iba a aprender lo mismo que estando aquí. Es verdad que cuando estudias y trabajas es un poco complicado, pero sobre todo estando en un estudio, poco a poco ya has aprendido más. Pero me parece a mí que si algún compositor o alguien está trabajando ya en esto, es igual de bueno que el que no sabe nada. Aprendes de formas diferentes, llegas a niveles diferentes al final, pero a los dos les va a servir. Tanto al que no sabe nada, me parece que llega a un nivel en el que está muy, 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 muy bien como junior, y el que sabe ya algo es como si subía 3 escaleras de paso porque empieza a entender las cosas de una forma diferente que el que entiende que no sabe nada. Entonces, para mí das bastante salto a tu carrera, siempre que puedes, no siempre es tu momento porque dices, yo ya sé mucho y quiero aprender viajando por el mundo. Pues también lo puedes hacer. También, como lo que decía, me parece muy importante preparar bien las cosas y no ir a lo loco, no intentar decir, hago esto, después hago lo otro, después no sé qué, no sé cuánta. Es mejor ir poco a poco. Ahora aprendo Nuke, ahora aprendo Photoshop, o ahora me formo en esto. Y ir teniendo cerciorado muy bien lo que vas haciendo, que ir a lo loco lanzando tu currículum a 50 empresas. Es mejor tenerlo claro, dejarlo todo bien preparado, mostrarlo y se nota. Después al final el resultado final se nota. Entonces eso también es muy bueno saberlo y cuando lo hagas viene muy bien. En cuanto al final del máster, que es lo que estamos ahora, que a lo mejor le sirve a alguien porque dices, cuando acabas, tienes prácticas o cómo lo haces. Muchas de las empresas vienen a una reunión que hacemos, que es el trabajo de fin de máster, que si alguno va a la UTAD o pasa por Madrid cuando empecéis el curso, estaré yo también ahí porque haremos el TFM en presencial. Y es un trabajo final en el que cada grupo se junta, graba un pequeño corto y después haces los efectos especiales, pero haces desde la producción, cómo hacer el storyboard, cómo haces todos los pases. Y eso es muy bueno porque nos pensamos, o al menos yo me pensaba cuando empecé en el mundo de la composición, que la composición era una cosa individual. Eso es una cosa muy interesante que después cuando entras es donde te das cuenta. Porque cuando haces vídeos para tu canal de YouTube o cuando haces un proyecto para alguien, te haces tú, te haces el color, te haces el sonido, te haces la edición o te haces tu motion graphic y lo presentas y es solo tuyo. Pero en el mundo de la compo te abre un poco las miras porque es un trabajo en equipo. Estás en un estudio, son muchas personas, nadie te va a martillar. O sea, lo que intentamos es ayudar a que el plano salga. Por eso tienes notas de un supervisor, tienes notas de un compañero que está al lado al principio a mí me impactaba mucho que alguien te dijera esto está malo, esto es feo, esto no te gusta y te hayas pegado 3 días haciendo eso. Pero es lo bueno porque al final el resultado final va a ganar mucho más. Y para mí eso es lo que te aporta el tener el trabajo final del máster, porque hacer algo en equipo, resolverlo entre todos, ver cómo sale, cagarla, no cagarla, e ir mejorándolo, es algo diferente a lo que haces antes, porque antes solo te dedicas a hacer tus planos personales e intentar dejar mejor la imagen tuya posible porque que es enseñar los conocimientos que has adquirido y es normal. Pero después el trabajo en la vida real no solo son conocimientos, es sacar un plano entre muchas personas. Entonces, para mí eso es muy bueno porque aprendes esa parte que no has tocado al principio, que es hacer un trabajo entre todos, salga como salga, en una fecha y entregarlo. Y después las empresas se conectan todas en una charla que hacemos en la universidad, que yo no he hecho. Sé que los del año pasado ya habían hecho y hablé con ellos, con Aitor y Nacho. Y es muy guay porque ahí te conocen y si te interesas después ven tu reel y tu trabajo personal y puedes ir a trabajar con ellos si les gustas. Entonces, para mí eso es muy bueno porque aprendes de verdad las bases de trabajar en equipo, que para mí es una cosa que me gustaría dejar clara, que en el mundo de la composición es un trabajo en equipo y que es verdad que te van a dar notas que a veces no les va a gustar a alguien o les va a gustar a una persona mucho y otra persona te va a decir que esto está horrible, pero al final es para mejorar algo. Y yo, por ejemplo, mis planos que habéis visto o cualquier planos que vea de alguna gente ha pasado por 1000 notas y muchas veces los planos pasan de 1000 personas hasta que acaba una persona y lo acaba finalmente. Pero es así, es un trabajo en equipo y es muy importante. Entonces, es una cosa que me gustaría, bueno, que me gustaría aclarar.
Nada, también voy a leer ahora las preguntas y tal por ir respondiendo pues, a alguna duda y no quedarme corto de tiempo. Y a lo mejor me he saltado algo de lo que tenía pensado decir por ir resolviendo alguna cosa. Cualquier cosa que me digáis decir también lo leeré. Y eso, voy a leer alguna mientras y tal. Si quieres, Pablo, te las leo yo, así Sí, no. claro, José Luis, claro, léeme, léeme. Mira, te pregunta TV que en la RIL le pareció ver un efecto mágico en el bosque. ¿Usaste simulación de partículas en Houdini, Maya? Y luego otra pregunta, ¿es un Ujú. plus tener conocimientos de simulación de partículas, por ejemplo, Houdini, a la hora de introducir esos elementos en compo, para la RIL de cara a conseguir trabajo o es indiferente y depende más bien de lo que se pida en cada proyecto? Voy, que no había bebido agua. Eh, Mira, pues es muy buena pregunta. Lo que decía, mucha gente, bueno, ahora gente en el chat, como digo, pues, imagino que esta persona sí que controla y sabe algo de eso. Houdini es un programa que sirve para hacer muchas simulaciones. Hay un departamento entero en mi estudio que es para eso. Y me parece súper buena pregunta porque los efectos de mi plano, por ejemplo, yo los hice en Nuke. Todas las partículas las hice en Nuke, las simulé en Nuke, que es para hacer las setitas y tal. Y para el plano de después, que es un plano que hay un árbol y pasan unas partículas de detrás, las hice con Point Render, que es un programa que sirve para hacer partículas también. Es como un pequeño, más que un programa, es como un software que hay especializado para Nuke, en el que se usa en muchas industrias. Y quería tocarlo, es un poco complicado de tocar, pero quería hacerlo para enseñar en mi reel que sabía utilizarlo. Pero las primeras partículas de las setas, en este caso las hice con Nuke, simulándolas, y en Point Render las segundas. Que si es bueno saber de simulación, totalmente. Todo lo que he dicho, todo lo que sepas, aporta. Si sabes Maya, si sabes Blender, si sabes edición de vídeo, si sabes fotografía, si sabes color, si sabes usar DaVinci, porque es que la composición son muchas cosas. Es el que sabe hacer partículas, el que sabe, tiene buen ojo y sabe iluminar bien el color. Hay muchísimas cosas para que una imagen quede final. Cuanto más conocimientos tengas, mejor. Eh, por otro lado, lo que decías, tener conocimientos es muy bueno. Depende más bien del que te pida cada proyecto. Houdini, ahora introducir esos elementos. Vale, y la otra pregunta que me decías que estaba leyendo es ¿y cómo se decide un poco si lo haces en Houdini o si se hace en Nuke? Pues mira, esto yo Adri te contará mil historias porque es lo bueno que tiene que te cuenta sus aventuras por el mundo y para mí fue muy interesante porque te desvela un poco el detrás de las cámaras que digo yo de las películas. Adri trabajó, por ejemplo, en el libro La Selva y te cuenta pues todo el detrás que hay o trabajó en Rampage, que es una peli de monstruos y tal, y te cuenta todas las cosas que hacían por detrás o estas pequeñas cosas de qué se decidió, hacerlo en compu o hacerlo en simulación. Y os sorprendería, o al menos a mí me ha sorprendido bastante, cuántas cosas hacen en composición. Hay muchas veces que la compu es la parte final de todo el trabajo de mucha gente y el cliente, el director, pide muchísimos cambios, es lo que más estamos acostumbrados a hacer muchos cambios, a tocar una cosa hasta que sale final y a veces un render de Houdini porque es simulación y tienes que renderizarlo y pesa bastante, no da tiempo a hacer tantos cambios. Entonces muchas veces se toma la decisión de hacerlo en Nuke, porque Nuke es muy de que hacer cambios, básicamente. Es un programa que se pueden hacer cambios muy rápidos, no tiene un 3D muy bueno, un espacio 3D muy bueno, pero se pueden hacer cosas así. Y Nuke la verdad que está mejorando bastante estos últimos años. Entonces, te tomas normalmente las decisiones de siempre de la composición y del mundo de los efectos visuales por tiempo. Si hay tiempo para una cosa, si hay tiempo para otra, y entonces se deciden ese tipo de cosas. Pero o sea, tener conocimientos de Houdini me parece muy bueno para hacer, o sea, vas a hacer lo mismo, porque encima Houdini es también nodal, vas a hacer lo mismo, pero en Nuke solo tendrás que aplicar la forma que lo haces de forma diferente. Entonces, me parece que las dos cosas son muy buenas. Ya pues, pregúntame, José Siguiente Luis. pregunta. Dice, ¿es verdad que para ser compositor junior, como norma general, tienes que estar 4 o 6 años haciendo rotoscopias para pasar a ser mid? Esa es una buena pregunta, que es la misma cosa que yo preguntaba a los chicos del año pasado y por la que también hay que decir muchas de tus direcciones. Todo esto depende. Es decir, yo entré en Entropy y tuve la suerte de que Entropy es un estudio no muy grande. Es decir, no es el Ranchito. El Ranchito es un estudio de Madrid que han hecho Juego de Tronos, han estado en The Mandalorian, han hecho muchísimas producciones de las más grandes de Hollywood, por decirlo así, en producciones más internacionales. Entonces, las cosas más complicadas no se las suelen dar a los juniors. Es decir, bueno, ni aquí tampoco en Entropy, pero me refiero que cuando entras sí que es verdad que te pegas un año, y es la verdad, o sea, te pegas un año o algo así haciendo rotos cuando entras por primera vez en el ranchito. En estudios muy grandes es lo que suele pasar. Y lo mismo pasa en NPC, en Framestore, en Skyline, en Trickster, algunos de los estudios más famosos del mundo. Suele pasar. Es una cosa que pasa al principio porque no tienes suficiente conocimiento y dan planos que a lo mejor no van a perder el tiempo que lo haga un compositor.
Yo tuve la suerte que en Entropy también hice rotos al principio, también hice borrados, pero como tenía conocimiento ya de haber estudiado un primer máster y soy una persona que pregunta mucho, siempre me ponía retos, entonces siempre preguntaba, oye, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Y entonces intentaba que vieran que tenía ganas de intentar mejorar, aunque me chocara 50 veces contra la pared, lo hacía. Y eso es lo bueno que tiene que tener un estudio pequeño, que te dan cosas un poco más complicadas para tu nivel, porque no hay tanta gente eh, y te tienes que pagar más horas, pero aprendes mucho más. En un estudio grande hay mucha más gente, entonces te toca hacer cosas más pequeñitas como las rotos e ir mejorando con el tiempo hasta que consigues en, no sé qué sé, en 3 años o en 2 años que te den tus primeros planos de junior o poder hacer tus primeros planos de borrados. Es verdad que no siempre es así. Hay cosas que puedes hacer el primer año y que ven que necesitan gente y ven que tienes nivel, te pueden hacer un plano de mid o de junior complicado con su mate painting, no sé qué. O sea, al final depende del estudio donde estés. Es verdad que suele pasar, hay cosas que pasan en algunos estudios, pero no siempre es así, depende mucho de dónde estés y el momento en el que estés. También las producciones dependen, a veces la Casa de Papel, por ejemplo, que la hacen en Do, hay muchísimos disparos. A lo mejor cuando entras de junior lo que te toca es hacer muchos disparos, pero es genial. O sea, yo cuando entré en Entropy, cualquier cosa que me daban, borrar una luz o un cable, para mí era ya increíble porque iba a salir estaba practicando encima iba a salir en la imagen final. Entonces, depende mucho, no siempre es así, pero a veces pasa. José Luis. Voy con la siguiente. Vale. El botón de desactivar audio es lo que tiene y se esconde. Dice Jorge Álvarez que qué tal la relación compositor-cliente en cuanto a notas y cambios de los planos que hagas. ¿Afecta en la autoestima? Muy buena pregunta, Jorge, porque lo bueno que tiene y lo malo que tiene un estudio son varias cosas. La relación cliente de un compositor con el cliente final varía. Tú si eres junior, normalmente habrá gente por encima de ti, habrá un lead, que es la persona que lidera un equipo, está en el estudio todo el día y lidera, ve los planos, ve cómo van, los va mejorando. Después está el supervisor que ve todo finalmente, el que aprueba la parte final, el último aprobado, el de look, el de color, el de cómo ve las cosas, que suele ser muchas veces incluso el que habla con el cliente porque tienen comunicación y es el que habla con él y tal. Y después el cliente también de todo esto de supervisión, el director, habla contigo a través de las notas, que son pequeñas notas que te va poniendo él para que vayas mejorando el plano o hacia qué dirección tienes que llevarlo. Entonces, la relación entre tú y él es un poco fría porque es verdad que no te conoce, él te da notas y vas mejorando poco a poco. Lo que más mola es, y los estudios grandes lo tienen, es cuando tienes mucha relación con la gente por encima de ti. Es decir, si tú eres junior y tienes mucho feedback de tu lead o mucho feedback de tu supervisor de senior, pues es muy bueno porque lo que te va a pasar es que tu plano va a ir mejorando muy rápido porque te van a dar notas, te van a decir cómo mejorarlo y tal. Mejor que hacerlo y un poco a lo loco, presentarlo, ver qué dice, no sé cuántas, no tienes respuesta. Entonces, a veces es un poco complicado, depende del proyecto, pero para mí, por mi experiencia, lo que mejor es cuando hay mucho feedback, cuando el supervisor está en el estudio, te ve las cosas, te da notas, te dice muchas veces, te coge, o sea, esto es así, pero te coge el ordenador, lo hace delante tuyo, ves cómo lo ha hecho, lo miras, lo investigas, o sea, si das ese plus de ver cómo se hacen las cosas, después lo aplicas en el siguiente plano. Entonces, varía mucho, pero es verdad que a veces es fría, depende de con quién es el cliente. Hay clientes muy duros, hay clientes que ven las cosas a 200 de tamaño, ¿no? Y te miran ahí el píxel de si está igual, de que no les gusta una cosa y lo varían entero. A veces haces las cosas que a ti te gustan en composición y como ves, lo ves que queda guay y al cliente quiere otra cosa diferente, esté bien o esté mal. Entonces depende mucho. Pero bueno, muy buena pregunta, Jorge. Ya puedes seguir, José Luis. Voy para allá. Voy con la siguiente. Dicen que sí, perdón, no, que se trabaja bien de freelance, pregunta Marco Ipsa. Es que perdona, que no me ha llegado el audio. Dice Marco Ipsa que sí se trabaja bien de freelance. Mira, muy buena pregunta también. Los freelance son prácticamente, pues si no lo conocen, hay muchos freelance en el mundo de la composición que son como gente autónoma, gente que no trabaja en estudios, o sea, que trabaja en estudios me refiero a de que no está en un estudio y ahí está en ILM, por ejemplo, toda su vida y no se mueve de ahí porque está contratado. Y hay gente que es freelance, que muchas veces es autónoma y va pues por distintos estudios trabajando por cuenta y servicio y va pues, a un estudio 3 meses, otro estudio 4 meses, otro estudio 5 meses y tal. ¿Qué tal la experiencia? Yo nunca he trabajado de freelance, es verdad que tiene cosas buenas y cosas malas. Yo, en mi experiencia, está muy bien porque tocas muchos palos. Yo, por ejemplo, no sé qué haré en el futuro, pero
Cuando quieres ir fuera a un estudio de Londres o a un estudio de Alemania, muchas veces te toca hacerte freelance para poder viajar entre países y poder ir haciendo distintos proyectos. Eh, pero yo creo que es muy enriquecedor en muchas facetas. Tienes que saber un poco, para mi experiencia, en qué momento estás. Si acabas de empezar y ya se ha acabado y acabas de estudiar o llevas un año en un estudio, ¿qué quieres hacer? Lo que decía de, ¿quieres estar 2 años más en España? ¿Quieres ir por varios estudios para aprender cómo lo hacen en distintas partes? ¿Quieres conocer gente? ¿Quieres ir por partes del mundo para mejorar tus conocimientos de composición? Creo que ser freelance es muy bueno para muchas cosas porque es verdad que no paras de un lado a otro, tienes horarios un poco locos porque a veces si te toca trabajar para Canadá y no estás en Canadá y trabajas aquí en remoto, que se lleva mucho ahora, ellos tienen distinto horario a nosotros, a veces se cobra mucho más porque trabajas por hora o por día y entonces te contratan de otra manera, pero bueno, yo creo que depende mucho. A mí me parece que tienes que ver un poco lo que quieres hacer, pero me parece que muchos de los compositores pasamos por esa etapa en algún momento porque queremos movernos de un lado a otro. Que hay mucha gente que se quiere quedar en un sitio y tengo compositores que llevan 8 o 9 años en un mismo estudio y no se quieren mover. Pero para mí creo que aporta mucho más moverte entre los estudios porque conoces gente diferente que te aportan cosas diferentes y ves cómo hacen las cosas con distintas visiones, para mí, mi gusto. Ya estoy aquí, Pablo. Vale. Pues no hay más preguntas. ¿No hay más No tenemos preguntas? más preguntas, pero sí, no hay más preguntas. Vale. Entonces, nada, te dan las gracias. En tu opinión, bueno, mira, está preguntando Roger Christopher que si en tu opinión, ¿qué debe contener un buen portafolio de VFX o composición? Vale. Bueno, en mi opinión, lo que digo, cualquier pregunta, aunque sea básica, tanto de cómo se llega a la uni, aunque sea, o aunque no sea de la universidad, aunque sea de composición básica de yo sé esto me sirve, cómo entro en un estudio, me podéis preguntar. Yo tenía muchas preguntas al principio y me alegra que os hayáis preguntado tanto porque es que yo ya me acuerdo que no sabía a quién preguntar. O sea, soy de Zaragoza, una ciudad pequeña, no es muy grande, no es Madrid, y no hay mucha gente que trabaja de esto. Os sorprendería que no hay tanta gente y todos nos conocemos entre todos. Yo pensaba que no era así, pero cuando empecé a estudiar composición, eh, dije, madre mía, no voy a conocer a nadie. Y te das cuenta de que todo el mundo se conoce. Adri conoce a muchísima gente, después tú conoces a otro, conoces a no sé quién, y todos en España se acaban conociendo porque somos pequeñitos en esto y entonces por eso es muy importante la imagen que das. Pero bueno, respondo a tu pregunta, Roger. Para mí lo que te deben contener un perfil o un portfolio de VFX, de compositor sobre todo, es lo que he enseñado un poco en mi reel. Yo creo que sobre todo tienes que dejar muy claro qué has hecho en un plano. Para mí es muy importante. Hay mucha gente que pone el plano o pone una secuencia de algo y no pone lo que hace y para mí es muy malo porque a veces puedes hacer hay planos gigantes en los que un compositor ha metido solo el humo o ha integrado los personajes y es igual de válido porque lo que importa es saber que sabes hacer esa técnica y ha quedado realista. Pero para mí un conjunto de cosas es saber, por ejemplo, en qué momento estás y saber qué quieres enseñar. Si eres junior, querrás enseñar que sabes hacer rotos bien, que sabes hacer un borrado perfecto y que no se note, que sabes, por ejemplo, si quieres darle un plus, por ejemplo, sabes integrar algo, yo qué sé, una farola y la integras en 2D, bien. Mate painting eso es mucho más alto porque hay muchos compositores juniors que no saben hacerlo. Después ya hay cosas más complicadas. TGI y todo lo que he enseñado no siempre se pide para un junior, pero con que tenga las cosas básicas, que sabes hacer roto, que sabes hacer borrado perfecto, que sabes hacer esas cosas, te van a coger. Que das un plus y sabes hacer un 3D correcto integrado, pues lo va a agradecer muchísimo el estudio porque sabrá que te puede pedir más. O que sabes hacer un mate painting, sabrá que te puede pedir más. Pero al final, lo que importa es que enseñes, que sabes hacerlo y que partes, que entiendes lo que has hecho. Que he hecho un track, he hecho una rotoscopía, he hecho prep, por ejemplo, y he hecho varias cosas que han dado en este plano. Entonces, cuando un supervisor lo ve, dice, mira, para lo que queremos es perfecto. Sabe hacerlo perfecto y queda realista, es lo que necesitan normalmente los estudios. Que sepas hacer lo que te piden. Y hay mucha gente que da más, pues te pediremos otras cosas, pero lo importante es eso, que no siempre es el CGI. Hay mucha gente que ve los másters o ve los planos de las películas, que yo también, y dices, guau, qué pasada de plano, qué chulo, y nos quedamos con que todo es el 3D e integrarlo. Cuando muchas veces los estudios grandes el 3D ya viene súper, súper bien. Y lo que más difícil a veces es, cuando estás aquí trabajando en un estudio por primera vez, es que la marca de algo que pasa por no sé cuántas cámaras, pasan personas por delante, y puedas borrar la marca y no se note. Esas son las cosas que al final no las notas tú en cine, que hay muchas, pero son las que hacen muchas veces los juniors cuando empiezan. Entonces, esas cosas que vea un compositor, es un supervisor y diga, lo hace perfecto, es lo que van a pedirte a ti
al principio. Así que sí que sería mi respuesta. Otra pregunta que acaba de llegar de Ana Martínez dice, ¿After Effects también se usa en el mundo profesional o qué programas recomiendas que aprendamos mejor? Mira, yo usaba After Effects durante 6 o 7 años de mi vida y aún hoy en día lo utilizo para muchas cosas, pero es un programa que se usa muchísimo, que yo no lo sabía hasta que empecé en la industria, de motion graphics. Textos, cómo hacer dibujos, todo lo que es motion graphics, básicamente. O, todo lo que es ese tipo de cosas de animación y cosas así es donde más se usa. En composición se pueden hacer cosas muy, muy buenas. Yo sigo a mucha gente en composición de After Effects que llegan a niveles muy profesionales y lo hacen muy, muy bien. No significa que el After Effects sea malo. O sea, After Effects tiene muchísimas cosas que se pueden trabajar de muchas maneras. Pero el problema es que el Nuke, que es el que recomiendo yo usar, la verdad, para trabajar, si quieres trabajar en equipo y en estudios grandes, lo bueno que tiene es que es como tener una tabla de trabajo. Tú trabajas con tus nodos, son como esquemas de cosas que hacen efectos que tú quieres y cualquier persona puede añadir por parte de los nodos que quiere hacerlo, puede revisar, puede ir a una parte del script y poder ver qué tiene que tocar, cosa que con el After es un poco complicado por las capas. Cuando tienes muchas capas no te enteras, o sea, no ves dónde acabas. Si tuvieras que hacer un efecto especial en el que hay una integración, disparos, dragones y, no sé, y croma, no podrías, o sea, tendrías que estar todo el rato anidando, anidando, anidando y no se puede trabajar bien. Y al final, como os he dicho, es un trabajo en equipo. Tienes que poder pasar un script a una persona en algún momento, porque tú no puedes o porque te han puesto de plano, que puedas seguir trabajando y tú puedas continuarlo y ver dónde están las cosas trabajadas. Pues siendo ordenado, que es muy importante ser ordenado en este mundillo, hay gente que no lo es, hay gente que es horrible y es todo un desastre, pero si eres ordenado e intentas serlo, aparte de que el otro te lo agradecerá, es muy bueno porque ves las cosas, pum, 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 y puedes añadir y trabajar. Por eso siempre recomiendo estudiar Nuke, Maya para 3D o Blender, que Blender no se estudia, no se estudia ni se trabaja en los estudios profesionales, pero es muy bueno para los compositores porque es muy versátil. En cuanto a texturas, es Substance Painter, Substance Designer o Photoshop para Mate Painting. Siguiente pregunta que nos hace Frank Edson. Dice, ¿cuál es el básico que debería aprender para empezar en composición y VFX? Pues bueno, lo básico será básicamente en la uni al principio, que aprendes mucho y en el primer mes has aprendido lo básico de Nuke, que es lo que aprendí yo en el primer máster, que es donde llegas. Lo que pasa es que das 6 cosas más y 7 cosas más, mucho más complicadas que en otros másteres no das porque vas a lo que tienes que ir. Pero lo básico que tienes que aprender es, los links que os he pasado os pueden servir o investigar por internet. Es conocer el programa. O sea, es lo que tienes que saber. O sea, cómo funciona un nodo, cómo puedes importar algo, cómo puedes juntar dos cosas, o cómo puedes hacer una pequeña roto, cómo puedes traquear algo. Al final, las cosas que si sabes After o si sabes cualquier programa parecido, están ahí. Lo que pasa es que tienes que saber dónde encontrarlas. Se te irá haciendo más fácil al final trabajando, pero yo lo básico, rotoscopía, tracking, borrados, importar una cosa, saber exportarla, son las cosas que más importantes aprendería al principio. Y tenemos otra pregunta por aquí, si queréis ya es la última. Estoy en el primer año del ciclo formativo de animación 3D, videojuegos y entornos interactivos en UTAD. ¿Se toca a fondo la composición digital para VFX? Ya que tengo idea de hacer el máster de composición digital para VFX después. Gracias. Mira, Dani, es muy buena pregunta porque teníamos un compañero que no ha conseguido acabar porque tenía temas personales y no lo consiguió acabar, pero venía de lo mismo. Venía del máster formativo de animación y yo creo que sirve muchísimo porque ya tienes conocimientos tú de Maya o de Unity o de cualquier programa de 3D. Yo, por ejemplo, en TPA, que es donde estudié yo el grado superior, hay gente que tenía, yo estudié el grado de realización, pero hay gente que estudiaba el grado de 3D y aprendía Maya, sobre todo 3D. Y me parece que lo bueno de un 3D solo o alguien que sabe 3D es aprender composición, porque si ya sabes la parte complicada del 3D, cómo hacer un 3D, importarlo, modelarlo, hacer bien la luz, hacer el shading bien, si sabes esa parte bien, al final lo que te queda es poder ponerlo en un plano e intentar dejarlo lo más realista posible, que es una parte muy complicada, pero en el que con tener unas nociones básicas vas a poder darle un salto a tu carrera porque podrás componer cosas y no dejarlo solo en 3D. Entonces, para mí me parece muy útil porque teniendo ese conocimiento hay muchas cosas que se te dan sencillas porque das clase con Borrego y haces 3D por primera vez y a lo mejor el modelar se te hace muy fácil. Pero como se te hace fácil eso, podrás ponerle más horas a la composición. Entonces, es muy bueno para ti porque podrás sacar a lo mejor un 3D que otra persona no puede sacar y darle a la compo todo el tiempo que necesitas para poder seguir estudiando eso. Entonces, me parece muy buena decisión si fuera por mi parte. Pues
Bueno, Alberto, mira, la última pregunta, si quieres, te la hace Alberto y te dice que en el máster se da Maya y Nuke desde cero, ¿no? Sí, se da Maya y Nuke, todo se da desde cero, puedes empezar, como he dicho, sin saber nada. Todo se da desde cero, aprendiendo el programa por primera vez, viendo las cosas por primera vez, las ves con Adri en clase, las ves en directo, por streaming como hacía yo, pues las ves en clase, y aprendes y tocas y fallas y todo eso por primera vez. Eso lo aprendes como todos. Entonces, yo, por ejemplo, que empezaba, a mí se me hacía muy fácil y las primeras clases eran muy sencillas. Era bueno. Pero después ahí está la cosa, que después cuando vayas aprendiendo Adri te va soltando cositas que son técnicas de cómo hacer algunas cosas o cómo entender algunas cosas que tú no sabrías explicarlas, sabes hacerlas, pero no sabes explicarlas. Entonces, ahí está el toque que digo yo, que poco a poco vas, tanto el que no sabe como el que sabe va creciendo, por mi parte, en esto. Y tenemos, bueno, venga, una última pregunta de Marco Isa. Más La última, preguntones. la Muy última. Aquí genial, ¿eh? estamos siempre con la última. Si se tiene nivel, el Blender debería empezar a aprender con Maya. Bueno, es muy buena pregunta. Yo para mí sí, si tienes un nivel de Blender bueno y sabes Blender, que es muy bueno saber Blender, yo que digo, para composición es muy bueno. Adri muchas de las cosas las hace en Blender para poder importarse algún objeto o ponerlo en alguna posición y es más fácil para render y tal. Es verdad que en los estudios grandes usa Maya, porque es más técnico, puedes toquiñarlo por dentro y hacerlo como quieras, pero sí, si aprendes Blender, si fuera tú, empezaría a investigar sobre Maya, cómo aprender Maya, las cosas básicas. Al final lo que tienes que hacer es, como hice yo con After, adaptarte de un programa a otro y verás lo bueno que tiene uno, lo bueno que tiene otro. Lo importante es tener una navaja. Cuando necesites hacer una cosa que te pilla en un estudio, va a ser siempre con Maya, pero a lo mejor una cosa que nadie resuelve en el estudio, tenía un compañero que sabía Blender en el estudio y nadie conseguía resolver un track y lo consiguió sacar con Blender porque sabía el de Blender. Entonces, para mí, si puedes aprender Maya, aprende, pero no dejes lo otro tampoco de lado. Pues Pablo, creo que ahora sí. La verdad es que ha sido muy interesante. Tu experiencia, ya te he dicho antes de empezar que me dan ganas de apuntarme a mí, no te digo más. No es tarde, no es tarde. Pues el Ya, día que ya, sé que no es necesites. tarde, pero me han entrado ganas de apuntarme y bueno, pues ha sido un placer. Así que nada, Muchas espero que gracias os a haya todos y gracias a servido. todos por asistir, ¿eh? Muchísimas Sí, gracias sí, por sí. escucharme. Espero que os haya gustado a todos, que os haya servido de información en caso de que os queréis dedicar a hacer efectos digitales de cine, de televisión, de plataformas de streaming, de bueno, que es un poco lo que ahora se A lleva. vosotros, a vosotros. Así que ha sido un placer, muchas gracias. Y nada, atentos a la página de UTAD porque seguiremos organizando eventos de animación, de efectos digitales, de todo. Así que venga, muchas gracias a todos Muchas y gracias, pasadlo bien. chicos. Muchas gracias, chicos, a todos. Nos vemos pronto.